Bueno, pues yo creo que ya podemos decir buenas tardes. Pues adelante. Ah, espera. Pues eso, buenas tardes a todos y a Buena, todas los que nos veis o que nos escucháis. muy bien. Bueno, deciros que aquí está Raúl Baselga y yo soy Encarna Martínez, que llevamos ya unos programas hablando de varios temas que podéis encontrar en Spotify o en esta página de Facebook, Pinceladas de Luz, que somos dos amigos ya con recorrido en conocimientos y en experiencias, que un día decidieron pues salir de su zona de confort y un poco expandir lo que eran sus conversaciones pues tete a tete, ¿no? En una comida o en un encuentro. Y nada, pues Raúl, di tú lo que quieras. Nada, pues en eso estamos, disfrutando y haciendo disfrutar en la medida en que podemos a los demás, compartiendo simplemente por nuestras conversaciones. Esto empezó con unas conversaciones después de comer, siempre de sobremesa, y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en Facebook? Pues el por qué no va creciendo. Empezó como un directo de la página de Pinceladas, continuó con Spotify y el canal de Spotify, que la verdad es que ya está por encima de los 30 seguidores, con lo cual pues estamos muy contentos. Y bueno, vamos sacando tiempo libre para poder ir haciendo cositas. Igual más adelante abriremos un canal de YouTube. Bueno, poquito a poco. Poco a poco, exactamente. Poco. Nuestra idea fue hablar de manera improvisada, o sea, con 7 Eso temas, que es. nos parece un número mágico el 7, y entonces nada, siempre se acumula uno que elegimos en el día que grabamos. Entonces, hasta ahora los que teníamos y aún no han salido son compromiso, alimentación, Que ya lleva empatía, tiempo, la empatía, alimentación, dejar de empatía. ser, tolerancia y merecer. Y nada, una amiga nos ha sugerido que hablemos de culpa. Como culpa va con inocencia, pues vamos a Muy incluir bien. las dos cosas, ¿de acuerdo? Pues ahora Entonces, Encarna lo pliega y coge sí, los 7 papelitos, los lanza al aire y agarra uno. Y el que exactamente. Y ella, sobre ese hablamos. y el que ella recoja en su mano, pues sobre ese tema hablamos de manera Vale. improvisada y lo que nos vaya saliendo. Bueno, encarna la del Una, bombo casi. dos, Venga, 1, 2 y 3. tres. Este sí lo he Muy bien. cogido ahí. A Venga. ver, Mira, justamente, anda Yoli va por pues. ti, Yolanda. Ole, culpa e Bueno, inocencia. pues ¿Ves? nos ¿Cómo pasa. es el destino? Es súper bonito, la Nos verdad. pasa muchas veces que introducimos un tema nuevo y sale ese mismo día. Sí, Pero sí, bueno, sí, de sí, sí. verdad Pero nada, que dedicada a Yolanda y a todos los que nos oís y nos veis, que todo lo que nos sugiráis, nosotros estamos encantados en incluirlo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a hablar de la culpa y la inocencia. ¿Quién no se siente culpable de algo? ¡Wow! sí, porque inocente, al final pocos. Inocente parece que sea solo el día, el 28 de Sí, diciembre, el ¿no? 28 Donde de nos diciembre. hacen bromas. Es cierto. La verdad es que nacimos inocentes. ¿Quién nace culpable? Nadie. Cero. Nacimos inocentes, con una sonrisa, con ganas de vivir y atravesar la vida lo mejor que pudimos. ¿Qué pasó para que nos sintiéramos culpables? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Y por qué o para qué la culpa sigue entre nosotros? ¿Y por qué nos es tan difícil cambiarla por responsabilidad? Porque una cosa es culpa y otra cosa es responsabilidad. Pero realmente, tanto hacia nosotros como hacia los demás, cuando entendemos que cada uno lo hace lo mejor que puede con lo que tiene, entramos ya en lo que sería la inocencia de cada uno y cada una y un poco en también la capacidad que tenemos de perdonarnos y de perdonar a otras personas, como hablábamos también del perdón en alguna ocasión. Y bueno, ahí mi introducción. Bueno, pues genial. Solo añadiría que la culpa es un invento de la sociedad, cultura, educación, religión judeocristiana y que realmente no existe la culpa. La culpa nos la inculca esa cultura, esa religión, esa sociedad, esa educación, pero no existe, no la traemos nosotros, nos la imponen, nos la inculcan desde pequeñitos. Si nos acordamos en un tema, hablando de religión,
pues cuando todos íbamos al catecismo para tomar la primera comunión, nos salía Adán, Eva y la manzana. Y ahí aparecía el primer culpable, que era Eva, porque le había dado un bocado a la manzana, tentada por la serpiente, y eso nos había sacado del paraíso. Bueno, al final son metáforas que realmente nos introducen un sentir de culpabilidad. Podríamos indagar más en por qué hacen eso, por qué esa estrategia, ¿no? Pero vamos a quedarnos en que simplemente la culpa no existe, es una educación, es parte La de... culpa no existe, pero nos sentimos culpables, con lo cual Claro, la culpa está ahí por la dicotomía de inocencia. Ya digo, cuando nacimos fuimos todos inocentes, ¿vale? ¿Por qué nos empezamos a sentir mal o culpables? Pues es cuando nuestros referentes, sea una institución, sea un tutor, sea nuestro padre o madre, ¿vale? Empiezan a decirnos que algo no está bien, ¿vale? Para mí la inocencia y la culpa está relacionada también con el bien y el mal, ¿no? Estas dos dicotomías, esta separación. Cuando tú te portabas mal, te hacían sentir mal, mayoritariamente, ¿vale? Hay otros educadores o en otras culturas en las que eso existe menos. Pero aquí también es verdad que fruto de nuestra religión judeocristiana, donde nos hemos tenido que confesar. Yo me acuerdo que cuando yo me confesaba, cuando hice la comunión y me tenía que confesar, cada vez que iba a misa, yo decía, uy, ¿qué he hecho? Pero además yo es que era buenismo personificado, ¿no? Incluso mejor que hubiera sido un poco mala, pero es que yo decía, ostras, ¿y qué pecado he tenido? Porque ahora se lo tengo que decir a este señor, o sea, era como, ay, yo tengo que haber pecado en algo, porque si no, no me van a dar la hostia consagrada, o sea, el tema de la confesión, a mí además como metáfora, yo pienso que es que continuamente nos estamos confesando, ¿vale? ¿Y con quién nos estamos confesando? Con nosotros mismos. Jo, es que lo he hecho mal, jo, es que lo podía haber hecho mejor, en todos nuestros papeles, como madre, como hija, como esposa, como pareja, como amiga, ¿sabes? Siempre estamos confesando, porque vuelvo a los estoicos y Epicteto, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que no nos afecta lo que nos sucede, sino aquello que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y como vivimos en esta vida un poco el drama, pues tenemos que andar desde el pecado, desde el drama, desde sentirnos mal, desde sentir que las cosas las podríamos hacer mejor, que no digo que no, ¿vale? Todo esto es un proceso y un progreso en el aprender. Pero para mí hay que separarnos un poquito de lo que es bien y mal, inocencia y culpa. Yo cuando hago alguna cosa, por supuesto, soy responsable. Puedo pedir disculpas y me puedo perdonar, ¿vale? Si eso me sirve para seguir creciendo. Pero de ahí a machacarme, a torturarme y a decirme cuando me veo al espejo, es que no eres suficiente, es que no sé lo que haces aquí, es que la esquizofrenia, ¿no? Que hablábamos a veces. A veces nos enganchamos a llevar esa cruz, ¿vale? Que nos esclaviza y que nos hace, pensamos, alcanzar el reino de los cielos. También volvemos a la religión judeocristiana, ¿no? Respetando todas las cosas buenas que tiene, pero es verdad que el que alcance el reino de los cielos va a ser aquello que esté libre de culpa, con lo cual ya os digo que como todos estamos libres de culpa, porque realmente si hay un Dios, ese Dios nos ve inocentes y nos ama incondicionalmente, vamos a alcanzar todos el reino de los cielos. Quizá porque ya lo estamos, pero disfrazamos este reino de los cielos con un drama que nos vende más como personas, que nos vende a nosotros mismos, porque nos hemos acostumbrado de alguna manera a ese punto víctima que a la vez lleva al punto verdugo, que para mí no hay muchísima diferencia, y con eso caminamos. Deshacerse, desapegarse de eso, lleva un reconstructo de la persona, de uno mismo, importante, que por eso estas charlas y ver otra gente, inspirarte con libros, etcétera, ¿vale? Para hacer un clic e irse dando cuenta de que soy inocente. Para mí tendría que ser un mantra desde que nos despertamos. Y cuando nos vamos a la cama, soy inocente. Es que soy inocente, soy inocente, soy inocente. Lo hago lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿Mm? Y tú que trabajas además mucho el tema de la culpa,
que eres un gran terapeuta, pues creo que sí que estarás de acuerdo conmigo. Hombre, totalmente de acuerdo. Solo añadirte que hace mucho tiempo me salió una frase en una de las sesiones que yo luego trasladé a Facebook en un comentario, y es que el pecado no existe y la culpa es una invención. El pecado como tal es una creación de la sociedad en su parte religiosa para tenernos atados. El pecado es como un control sobre el individuo. Y eso, el pensar que he pecado, me lleva a un sentimiento de culpa, que al final simplemente lo que hace es atormentar al individuo. Y claro, y si ya eso lo adornas o lo aderezas con que el poder para liberarte de esa culpa lo tiene un sacerdote o de cualquier religión que hablemos que mete pecado y culpa, Claro. Cualquier religión. Sí que es verdad que en las filosofías orientales, India, China, Japón, eso de la culpa, eso del pecado, como que existe menos, ¿no? Tienen otros conceptos y no son perfectos, pero tienen otros conceptos. Aquí en la sociedad en que vivimos, el pecado va ligado a la culpa y la culpa va ligado al final a una desvalorización muy profunda en la que nos sometemos por ese diálogo interno del que tú hablas, que nos hace juzgarnos en todo momento, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy responsables en saber a quién culpamos, saber de qué nos sentimos culpables y de qué manera juzgamos todo eso. Porque esa es nuestra responsabilidad. Ya, teniendo ese conocimiento, ya no vale que digamos, no, es que vivo en esta sociedad y tengo que juzgar y tengo que... No, 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 no. Tú ya tienes este conocimiento, ya sabes el daño que provoca la culpa, el daño que provoca el juicio. A partir de ahí, lo que tú hagas con ello ya es una responsabilidad tuya. Ahí está. Y bueno, hemos hablado, parece que metiéndonos con la religión judeocristiana en cuanto a cultura y valores que nos han transmitido aquí, sobre todo en Europa y en algunos otros países, yo no diría tanto la religión judeocristiana como la interpretación que se ha hecho, ¿vale? De la Biblia. Sí, Bueno, todo lo que ha sido, de alguna manera, las traducciones, etcétera, etcétera, porque tenemos el curso de milagros y lo que habla... Pues Encarna, dejamos el cristianismo a un lado y hablamos del catolicismo, que es la interpretación del cristianismo. Claro, ahí Pues está, porque quizá es eso. Jesucristo, que es, digamos que es la bandera y la representación de lo que es el cristianismo, su actuar y su manera de ser y su manera de tratar y de mejorar la vida de las personas no tenía nada que ver con la culpa, todo lo Sí, contrario. todo lo Tenía contrario. más que ver con la comprensión, con la empatía, ¿vale? Y con el amor incondicional, que es realmente lo que para mí Dios es, ¿eh? Aunque el catolicismo, que es la interpretación de eso, pues para ¿cómo te lo explicaría yo? Para establecer su franquicia, si podemos catalogar la religión católica como una franquicia que se extiende por el mundo, sí que ha necesitado la culpa y sí que ha necesitado el pecado y sí que ha necesitado Claro. como La una caza de parte, brujas y toda la como una parte del Inquisición, etcétera, control, pues ha etcétera. necesitado todo eso. Ya, Y pero si ahí, tú lees a Jesús, él no ha necesitado absolutamente nada de eso. sí, por eso te digo, separar lo que es el cristianismo de lo que es el catolicismo. Claro. Entonces, el catolicismo sí, la Iglesia católica como tal sí que ha fomentado eso. Simplemente yo creo, y es una opinión, para tenernos controlados únicamente. Sí. Con la culpa, lo que tú hablabas antes de la confesión. Yo me acuerdo cuando iba a tomar la comunión y te tenías que confesar, pues yo creo que casi, yo a lo mejor me confesé 2 o 3 veces, pero a mí me parecieron demasiadas. Y yo siempre que iba a la confesión, yo iba diciendo, bueno, ¿y qué le cuento a este hombre? Yo Porque también, yo claro, le decía, pero tenías que, ¿qué he le hecho tenías mal? que No contar sé. algo. No, Sí. no porque no hubiera hecho cosas malas. Yo tenía muy claro que yo, hombre, yo soy un niño travieso. Y con Ya. 10, 11 años, 9 años, pues oye, las travesuras se hacían. Pero yo decía, ¿qué le cuento a este hombre? Le tengo que contar algo que para él sea lo suficientemente importante, pero que no sea tan importante como para que me castigue mi padre porque luego este hombre se lo diga. O sea, iba yo con cierta inquietud, a ver cómo le cuento. Pero bueno, yo como
de momento no he sacado ninguna novela, pero ya tengo varias por ahí escribiendo. Yo tenía una gran capacidad inventiva. Sí, pero no novelas, Bueno, no una no, novela. libros. ¿Vale? Entonces, yo ya de pequeñico, y mi madre y mis padres lo sufrieron bastante, yo tenía una gran capacidad inventiva. O sea, yo ya me inventaba mis cosas. Entonces, siempre dejaba al cura contento con mis confesiones. Pero bueno, sí. No, sí, es que al final yo estoy recordando esos momentos y yo me acuerdo que hasta salía contenta. Yo creo que por no tener que hablar, pero cuando decía, pues un Padre Nuestro y 2 Aves María, yo, vale, bien, vale, vamos a rezar eso, ya se acabó. Y se acabó Porque yo sí la que no era una angustia. niña traviesa, o sea, yo era, pues bueno, pues buena, lo que se dice buena, que a lo mejor no es tan bueno, pero vale, una niña buena. Entonces yo tampoco, yo no sabía qué decir. Es que yo no sabía qué decir, pues que he hecho la compra a mi madre y a lo mejor me he equivocado en no sé qué. O sea, es que unas cosas tan tontas, ¿no? De sentirte culpable por eso, que no hubiera sido un señor detrás de su confesionario y decir, mira, encarnita. Eso no es pecado, ¿vale? Eso es un error y no pasa nada o tal o cual, ¿sabes? Es que es como, tienes que Pues ser culpable, tienes que vivir el drama, ¿vale? Para poder vivir en esta sociedad. fíjate lo que estamos contando con una inocencia de adulto. Ese niño no lo vivía bien, seguro. Ese niño con 9, 10 años, y estamos hablando de nosotros, pero yo estoy Sí. convencido que un montón de infantes de esas edades, tanto mujeres, tanto niños como niñas, vivieron esa época con angustia. Mm. Y eso imprime un carácter. Aunque no queramos darnos cuenta, eso te imprime. Y si no te lo trabajas de adulto, al final el juicio sale, el sentirte culpable y el hacer sentir culpable a los demás sale, pero casi innato, casi sin querer, casi sin darnos cuenta. O sea, y ahí es donde tenemos nuestra responsabilidad. Ahí es donde Sí, la debemos cosa ser está responsables. yo creo que la culpa viene más por no agradar a los demás, ¿sabes? Porque, por no hacer lo que los demás quisieran que Bueno, hiciéramos. cada Yo, por ejemplo, persona... recuerdo un capítulo de culpa y tiene que ver también con la comunión. Yo antes de tomar la comunión, mis padres trabajaban en un bar, trabajaban los domingos y bueno, pues en aquel tiempo se iba al cine y se iba a misa. Y entonces yo un día veo que están tomando la hostia consagrada y yo, pues fíjate, cuando tomé la comunión tenía 7 años, o sea, es que igual tenía 6. Y yo dije, pues la gente está haciendo cola, aquí se come algo, pues yo qué sé, vamos para allá. Y entonces, claro, pues el cura no sabía ni qué edad tenía, él me la dio y luego, pues menuda bronca por todo el mundo, ¿sabes? Y tú, ¿pero qué te la has tomado? Pero es que no sé cuántos, yo me sentía fatal, me sentía súper sucia, me sentía, ¿sabes? Es como, pues yo qué sé, pues soy una niña y estaba caminando como caminaba todo el mundo. Hubiera sido el cura que me hubiera dicho, oye, ¿tú qué edad tienes? ¿Y tú te has tomado la comunión? No. Ah, pues cuando la tomes, cariño, te tomarás esto. Ya está, Tan ¿sabes? sencillo. Sí. Pero a veces los adultos las cosas no las hacemos sencillas. Ahí está, que yo iba a pasar ya a que en este momento, con tanta información, con tanto conocimiento, ¿para qué aparece a veces la culpa? Sigue apareciendo, el estar tan perdido, el estar tan en un pozo, tan desabrigado, ¿vale? Cuando realmente conectas con la culpa y te sientes totalmente, ya digo, perdido, ¿no? Quizá yo sobre mí misma me lo planteo, ¿no? Cuando me siento insuficiente, conecto con esa culpa y me hace sentir realmente mal. ¿eh? Lo sé trabajar de una manera distinta a lo que hace unos años y me doy más cuenta y es mucho más rápido. El equilibrio, por decirlo de alguna manera, pero a la vez sigue sucediendo. Y ahí utilizo el pero, es que sigue sucediendo de vez en cuando el decir, ¡buah! Es que claro, he hecho daño, se esperaba esto de mí, no he podido, Es que la no he culpa podido satisfacerlo. Encarna, la culpa es un resorte que enseguida activa el juicio. Entonces, Muy bueno eso, sí. hay que tener mucho cuidado ahí. Hay que tener mucho cuidado. Porque ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno, de pararlo. Ahí está. Cuando hablábamos de las emociones, hablábamos de que emocionalmente tú te pasa un evento, pasa una situación y viene la emoción. Y a continuación, la emoción es algo instantáneo, que viene primario,
tristeza, alegría, es primario, pero luego vienen los pensamientos que traen esa emoción. Y esos pensamientos nos anclan a un sentimiento. Entonces, hay que tener cuidado porque si en esos pensamientos entra, si ha llegado una emoción de culpabilidad y en esos pensamientos llega un juicio, nos va a anclar a unos sentimientos que no son recomendables y que no son saludables. Y ahí la culpa y el juicio yo las uniría mucho, porque nos lleva una cosa a la otra y no es sano para nosotros vivir las experiencias desde ese lugar. Ahí está. Desde el juicio nos desvalorizamos y caemos en la no inocencia, porque si realmente lleváramos en vena el sentirnos inocentes, el conectar con esa inocencia, con ese saber que lo hacemos y lo hemos hecho, y vuelvo a repetir, lo mejor que podíamos o que podemos con lo que tenemos, ¿vale? Con nuestros valores, con nuestra cultura, nuestro el jefe, no sé qué, es que lo hace lo mejor que puede con lo que tiene. Eso no quiere decir que en un momento dado, por supuesto, te lleve a la tristeza, te lleve al enfado y Y que puedas tengas que poner transitar. límites. Claro, y puedas transitar esas emociones, protegerte y poner límites, por supuestísimo. Pero entender que el otro y que tú mismo lo haces lo mejor que puedes, eso es un paso a sentirte de verdad inocente. Y al ver al otro también como inocente. Como inocente. Es que ver al otro como inocente, a ver, tú verás al otro como te ves a ti mismo. Entonces, si al otro lo ves como inocente, es porque tú te sientes inocente. Si al otro lo ves culpable, le culpas, le enjuicias, es porque tú te estás sintiendo culpable y te enjuicias. Entonces, no pensemos que funcionamos cara al exterior de manera diferente de lo que lo hacemos cara al interior. Entonces, por eso el trabajo interior cambia el exterior. Porque en el momento que yo no me juzgo, en el momento que yo no me siento culpable, en el momento en que yo me pongo en valor, empiezo a poner en valor al exterior, a no juzgarlo, a no hacerlos culpables de lo que me pasa, y aparece mi responsabilidad. Que la responsabilidad es el primer síntoma de que estamos en valor, de que estamos alcanzando un valor interior profundo. Ahí no, eso nos lleva a la responsabilidad. Y ahí no hay culpa, no hay juicio, el pecado no existe y somos, yo creo, bajo mi punto de vista, mucho más felices y mucho más, nos sentimos mucho Estamos más más en plenos. paz. Muy bien, Claro. muy bien. Sí, Nos sentimos más en paz. Es que al final, como cada uno se sienta es de cada uno, pero todos buscamos más o menos lo mismo. O sea, vivir una vida en paz, plena, satisfactoria, donde yo me sienta suficiente, donde me sienta en valor y esté lejos pues de todos, de la culpabilidad y lo que con ella acarrea, que es juicio, desvalorización. Al final, yo creo que es muy importante entender que el mecanismo de la culpa es algo educacional, algo que nos han impuesto y que hemos aprendido, para poder comprender cómo quitarlo y cómo funcionar desde ahí. Y es como tú lo has expresado muy bien, o sea, entendiendo que el otro y tú, ambos, lo hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Y vuelvo a repetir que eso no quiere decir que nos protejamos. Claro. Y que caminemos con cuidado. Y que pongamos distancia de ciertas Porque personas. una cosa es entender y otra cosa es exactamente estar o apegarnos pensando que lo hace lo mejor que puede. Claro. Ojo. Yo he tenido amigos que lo hacen lo mejor que pueden, pero que para mí lo más saludable y sano era alejarme. No pasa nada. El matiz no, es pasa mucho, pero que el matiz tú es... empiezas a crecer realmente. Sí, porque ¿vale? el matiz es desde dónde tú te alejas. Si te alejas desde el rencor, desde el juicio hacia el otro, mal. Si tú te alejas simplemente porque es lo mejor para ti, porque es lo que a ti te hace sentir bien y conectas con esa paz, con esa tranquilidad, perfecto. No hay que hacer un drama. Pero es así. El entender que todo lo que te pasa sucede para un mejor funcionamiento tuyo, no es aceptarlo todo y convivir con personas que te hagan daño y que te generen malestar. Para sí, nada. yo pienso que aceptar sí,
aunque no lo entiendas, pero aceptar es muy importante. Ujú, Otra aceptar, sí. cosa es apegarte al conflicto, Muy bien. ¿vale? Porque eres buena persona, porque eres compasivo, porque eres empático, porque tienes esperanza, porque, No, porque no me ¿vale? Porque puedo, no, claro, porque no no me tenemos puedo que vivir esa vida de sacrificio. porque no me puedo separar de mi marido porque es mi marido. O porque no me puedo divorciar de mi mujer porque es mi mujer y es para toda la vida. Claro, y me van a señalar, la primera me voy a señalar yo, Pues pero bueno. tengo miedo. O porque igual no puedo decirle a mi hijo que no, porque es mi hijo. Ujú. O no le puedo decir a mi madre o a mi padre que no, porque son mi madre y mi padre. Pues bueno, y ahí estamos hablando de relaciones fuertes. Claro. A un amigo nos puede pasar lo mismo. O sea, pues que ¿cómo me voy a separar de este que lo llevo con él toda la vida? Pero ¿cómo estás con él? Y con nosotros mismos, ¿cómo voy a dejar este trabajo? Claro, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Y Sí. cómo me voy a vestir ahora de colores si todo el mundo me ha visto siempre de negro? ¿Sabes? Efectivamente. ¿Y cómo me voy a maquillar si resulta que soy un chico? O sea, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, 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 sí. Todo eso siempre también aplicado a nosotros mismos. Sí, Yo sí que siempre digo que si realmente tú vibras paz, tú descansas por la noche, descansas, ¿vale? Estás bien, estás agradecido, te sientes con fortuna. Si estás en conflicto, estás soportando una situación, ¿vale? Estás haciendo al otro culpable y te estás haciendo tú culpable también por no tomar decisiones, eso no te va a dejar descansar. Así que un buen síntoma es yo duermo tranquilo y duermo en paz. ¿No? siempre que te cueste conciliar el sueño y dormir, siempre puede ser un síntoma de que algo no está funcionando bien. Por lo menos en tu cabeza. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra media hora. Sí, sí, Encarna. O Bueno, prueba nosotros planteamos superada. lo de la media hora, hay gente que nos dice que realmente se le hace corto, nosotros pensamos en media hora por eso, porque hay gente que se le haría largo o algo más. Entonces nosotros nos ceñimos a esa media hora Sí, porque y al bueno, final, damos esas pinceladas efectivamente, al final son para que ya cada pinceladas uno pues haga sus propias reflexiones y su propia cábala, ¿no? y media hora es un tiempo que la gente le puede dedicar con facilidad, ¿no? Por ejemplo, en Spotify te lo pones y media hora es un paseíto, ¿no? Sí. Un caminar hacia algún lado, te lo pones y lo escuchas. Si ya se queda más largo, ya el paseo es más largo y no todo el mundo hace paseos Bueno, tan largos. Así que pues nada, nada. pues nos Gracias, despedimos hasta Raúl. dentro de 15 días. Sí, Hoy ha sido un poquito antes porque mañana y pasado tenemos ambos ocupaciones, entonces lo hemos sí. adelantado 2 días. al martes. Y nada, pero dentro de 2 semanas volverá a ser el jueves, que no sé Exactamente. qué fecha caerá, pero volverá a ser el jueves. Muy bien, pues A las gracias 8. Raúl y gracias a todos y a Gracias, todas Encarna, a nuestros ti seguidores. y gracias a todos los que nos siguen. Un Un besito besito. grande. Chao.